Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿cómo está Sandra? Sí, profesor. Bueno, voy a dar la bienvenida para ya iniciar con la conferencia. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Los archivos en la transferencia de gestión regional y local. Estamos muy contentos de poder compartir este espacio e intercambio de conocimientos con ustedes el día de hoy. En esta oportunidad nos acompaña el docente Norman Berrío Silva. Es miembro titular de la Comisión Nacional de Evaluación de Proyectos de Iberarchivos del Archivo General de la Nación, psicólogo, especialista en archivo con maestría en docencia universitaria, ex director nacional de desarrollo archivístico y archivo intermedio y del programa sectorial primero del Archivo General de la Nación, docente de la Escuela Nacional de Archiveros, expositor en archivo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional del Callao, Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Poder Judicial, Colegio de Abogados, entre otros. Antes de dar pase al docente, voy a dar algunas pequeñas pautas para el desarrollo de esta conferencia. Bueno, la primera es que eviten activar los micrófonos en el momento que se está desarrollando la conferencia y al momento final se les va a dar un espacio para que ustedes puedan desarrollar sus preguntas. Además, pueden anotar cualquier consulta o pregunta en el chat Zoom y se les va a indicar para que puedan realizarlas y directamente al docente en el tiempo previsto. Se va a ir cediendo la palabra siempre y cuando levanten la mano. Y por último, no activar sus cámaras para así evitar la velocidad del internet y se pueda dar la conferencia con fluidez y sin interrupciones. Ahora agradezco el apoyo del docente por su participación en este importante evento y sin más preámbulo le doy pase a la ponencia y lo recibimos con fuertes aplausos virtuales. Muy bien, muchas gracias Sandra por la presentación. Un saludo muy afectuoso a todos los participantes a esta conferencia y sé que va a ser de mucha utilidad, no solo en este momento en el que se va a realizar ya la transferencia de gestión de las municipalidades y de los gobiernos regionales, sino en todo momento, me refiero cada año, porque esta eh, transferencia de gestión se realiza anualmente. Vamos a ir desarrollando estos puntos que va a ser muy útil y cómo podemos ver todo sin tener en cuenta lo que las actuaciones que vamos a realizar, que se realizan en las entidades públicas. Todo está sustentado con documentos, sin excepción, desde el acta, la formación de las comisiones correspondientes, la entrega. Si bien es cierto, ahora se realiza a través de la plataforma que ofrece la Contraloría General de la República, esto no quiere decir que lo que enviamos no son documentos de archivo. Son documentos de archivo cuyo, eh, cuya organización, en este caso, le toca a la Contraloría General de la República para que tenga a mano la información de las entidades que han ido realizando todas estas actividades. Y, por supuesto, quien entrega también debe tener una copia al respecto. Es, en todo caso, un documento digital. Bien, entonces vamos a continuar. Presentaré una diapositiva para que lo puedan ustedes visualizar y entender un poco mejor estos aspectos. Le hemos puesto como título los archivos en la transferencia de gestión regional y local, porque estamos dándole prioridad, digamos, a este cambio que puede haber y entrega
en cuanto se refiere a los gobiernos regionales y a las municipalidades, porque ya estamos cerca precisamente a las elecciones. Es cierto que muchas de estas entidades pueden haber formado ya sus equipos de trabajo en relación a la norma del año 2018, pero es necesario actualizarlo en base a esta resolución de la Contraloría número 267 del 2022 de este año, ¿no? Que aprueba pues precisamente la directiva número 16, rendición de cuentas de titulares y transferencia de gestión. ¿Cuál es la finalidad que tiene este dispositivo? Establecer el marco normativo que regule las disposiciones para el desarrollo de los procesos de rendición de cuentas de titulares y transferencia de gestión en condiciones que garanticen la transparencia de los resultados de la gestión y del uso de los recursos públicos y bienes del Estado, la continuidad de la prestación de los servicios públicos, así como el ejercicio del control social de la gestión pública en beneficio de la población. Esta rendición de cuentas de titulares y transferencia de gestión se realiza anualmente a la Contraloría General de la República. Los titulares, en este caso, ya una vez que han concluido el año, al 31 de diciembre, tienen entonces un plazo establecido para realizar esta rendición de cuentas. Lo hacen durante el año, ¿no? Todo el año fiscal transcurrido, pero en caso de que cesen, hay toda una serie de aspectos que deben tener en cuenta. Si es, por ejemplo, su último año de labor ya establecido, en ese caso sí tiene que hacer una rendición de cuentas desde el momento en que inició, ¿no?, su labor en dicha entidad. Bien, entonces la finalidad de esta rendición de cuentas y la transferencia de gestión de esta norma, tiene pues el objetivo de lograr la continuidad del funcionamiento de las entidades públicas. Porque se daba muchas veces, y yo he sido, digamos, una persona que ha tenido esa experiencia, ¿no? Llegaba un cambio de un jefe institucional, este jefe partía de cero, no daba la continuidad de la actividad. Y cuando les decíamos, mire, esto no se da de esta manera, no, ahora se hacen las cosas como yo digo. Y no es así. Vamos a ir viendo más adelante cómo se debe realizar esta entrega. Y repito, todo ello debe estar sustentado con documentos. Y por supuesto, estos tienen que ser debidamente archivados. Objetivos entonces de esa directiva es regular los procesos para la rendición de cuentas, de titulares y transferencia de gestión, estableciendo etapas, actividades, plazos, formalidades, responsabilidades y obligaciones, así como el contenido y estructura de los informes que deben ser firmados, enviados y publicados por el titular de las entidades bajo el alcance de la presente directiva. Y cuando se trata de firmados, pues ya se propone precisamente el uso de la firma digital. Y la firma digital, prácticamente ya todas las entidades públicas deben haberla implementado. Sería muy raro que no lo hayan hecho, aunque hace poco estaba visitando algunas entidades públicas y una de ellas eran algunas IPRES, o sea, instituciones prestadoras de salud, en el que les iba a comentar y dar una conferencia o un curso sobre la historia clínica electrónica.
y resulta que no se podía implementar simplemente porque los funcionarios, los servidores de la salud y los servidores en forma general no tenían firma digital. Y mi pregunta al encargado de informática de esa área, le decía, ¿y por qué no tienen firma digital? Me decía, bueno, es que habría que hacer la gestión y tendríamos que comprar lectoras para los DNI electrónicos y no hay presupuesto. Falso. No requieren de las lectoras. Las lectoras la van a requerir muchos de ustedes como persona natural, como en mi caso, por ejemplo, ¿no? La firma electrónica que tengo sí requiere una lectora de DNI electrónico, ¿no? Y en ese caso sí, pero para las instituciones no, porque RENIEC les da la certificación y por tanto les da la plataforma correspondiente sin mayores costos. Entonces, miren, lo que falta es un poco de decisión para poder, y conocimiento, en este caso, para mí una sorpresa que un especialista en informático me pueda mencionar de esa manera, ¿no? Entonces, ya en este caso de las entidades que van a dejar que las nuevas autoridades ingresen, ¿no? Tienen que ya ir entregando todos estos documentos con firma en digital. Alcance de esta directiva, ¿no? Es de cumplimiento obligatorio para el Poder Ejecutivo, Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios, los organismos públicos, programas, universidades públicas y demás entidades que lo conforman. Es cierto, el motivo de esta conferencia está más orientado a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, pero en forma general es conveniente que nos enteremos cuál es el alcance de esta directiva. No está hecho exclusivamente para los gobiernos regionales y para los gobiernos locales, ¿no? Sino en forma general para toda las entidades públicas, para el Poder Legislativo, el Poder Judicial y Ministerio Público en cuanto a sus unidades administrativas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, municipalidades provinciales y municipalidades distritales, organismos constitucionalmente autónomos, el Seguro Social de Salud, es salud, ¿no? Entonces, como ven, el alcance es amplio de esta directiva. Se basa en algunos principios generales, ¿no? Los procesos de rendición de cuentas de titulares y transferencia de gestión se sujetan sin ser limitativos a los siguientes principios. Presunción de veracidad. Se presume que la información registrada por los titulares de las entidades es veraz. Esta presunción admite prueba en contrario, quedando sujeta a verificación posterior a través de evidencias provenientes de fuentes documentarias u otras formalmente establecidas. Miren, entonces, la entrega es una declaración jurada, donde se supone la veracidad de los titulares de las entidades. Y es más, esta puede ser de alguna forma posteriormente verificada y sustentada a través de fuentes documentarias. Miren, entonces, la importancia que juegan aquí los documentos de archivo y que estos deben estar debidamente organizados, tal como lo disponen las normas del Sistema Nacional de Archivos, que es el Archivo General de la Nación. Deben estos documentos estar debidamente clasificados, es decir, tener todo el fondo documental de la entidad y los documentos en cada una de las unidades organizacionales que vienen a ser las secciones documentales. Y dentro de las secciones documentales, las series documentales.
Y esas series documentales deben estar conformadas por los expedientes. Los expedientes que vienen a ser las unidades documentales, básicamente los expedientes. Y los expedientes son el resultado de todo un proceso donde las actividades transforman estos documentos que ingresan de repente de diferentes áreas y deben estar orientados al ciudadano. Miren, ¿cuántos aspectos son necesarios conocer para todo ello? Y cada vez, felizmente, ¿no? La Contraloría General de la República ha puesto mucha atención a lo que son los documentos de archivo porque es su sustento. Muchos de ustedes tienen experiencias en la administración pública y esa experiencia en la administración pública hace ver, notar precisamente que la Contraloría, las OSI, las Oficinas de Control Institucional, ¿qué solicitan en sus auditorías? Documentos. ¿Y qué documentos? Documentos de biblioteca, documentos de archivo, que son el sustento de la actividad que realiza la institución. Otro principio, la transparencia y participación ciudadana. La información presentada debe ser relevante, completa, clara, comprensible, accesible permanentemente y reutilizable a través de medios tecnológicos que reportan datos viables para promover el ejercicio del control social por los ciudadanos. Miren, cada vez se va orientando mediante la modernización del Estado hacia el ciudadano. Quiere decir que toda esta información debe ser de libre acceso al ciudadano. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que ir enterándonos, informándonos de que esta información es de libre acceso y que todas las instituciones la tienen que publicar libremente. Esa es la participación ciudadana. Claro, cuando hay cosas que esconder realmente no las ponen, pero las normas están dadas. Hay mucho desconocimiento de parte del ciudadano, es posible, pero entonces tenemos que difundirla. Otro principio, buen gobierno. Se promueve el conocimiento y registro de información orientada a transparentar los resultados de una gestión que coadyuve a conocer el estado y las condiciones de la prestación del servicio público a la ciudadanía. ¿Cómo se va prestando ese servicio de la entidad al ciudadano? Ese es el buen gobierno. Adicionalmente, deben considerarse los principios que rigen en el ejercicio del control gubernamental establecidos en el artículo 9 de la Ley 27.785, según corresponda. Esta Ley 27.785 es la ley de la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, donde también hay principios al respecto. Bien, entonces miren, con este preámbulo vamos a tocar no todos los puntos, es cierto, pero algunos aspectos importantes que es necesario conocer. Obligaciones en el proceso de rendición de cuentas de titulares. Les repito, esta norma está orientada no solamente a los gobiernos locales y regionales, sino en forma general, ya para todas las entidades, hayan elecciones o no. Del titular de la entidad. El titular de la entidad durante el desarrollo del proceso de rendición de cuentas de titulares tiene las obligaciones siguientes. Vamos a ir suponiendo, claro, en este caso, ¿no? Que sea una municipalidad. Entonces,
el alcalde sería el titular de la entidad. ¿Cuáles son sus obligaciones? Solicitar su acceso en el aplicativo informático, así como generar el acceso para el funcionario responsable y para el personal de la entidad que coadyuvará en el registro de la información. ¿Y a quién va a solicitar este aplicativo informático? A la Contraloría General de la República. ¿Ya? Entonces, hay un aplicativo informático que la Contraloría proporciona a todas las entidades del Estado. Y en este caso, el titular, el señor alcalde, es el que solicita, ¿no?, de acuerdo a nuestro ejemplo, este aplicativo informático para el funcionario responsable y todo el personal que se encuentra inmerso en este registro que van a realizar. Dice un funcionario responsable. ¿Y quién es el funcionario responsable? Lo tiene que determinar el señor alcalde, que generalmente recae o en el secretario general. Entonces, tienen que adiestrarse también en el manejo de este aplicativo informático. Y no es que ya lo van a hacer en este momento después de las elecciones, no. Ya de acuerdo a la norma anterior del año 2018, ya deben haber conformado todo este equipo y adecuarlo a la norma actual. La responsabilidad entonces del titular es generar los accesos a los titulares de las unidades ejecutoras de corresponder, si tienen unidades ejecutoras, ¿no? Supervisar el cumplimiento de las actividades que desarrolla el funcionario responsable, los titulares de las unidades ejecutoras y el personal designado para el registro en el aplicativo informático. Entonces, todo lo que se actúa en este aplicativo tiene que estar debidamente registrado. Por lo tanto, tendrá una actuación su responsable informático también, ¿no? Otra responsabilidad del titular de la entidad: firmar y enviar el informe de rendición de cuentas de titulares a la Contraloría a través del aplicativo informático dentro de los plazos establecidos. Miren ustedes aquí, ¿no? La firma, los documentos firmados deben enviarlo a través del aplicativo informático. ¿Esto qué quiere decir? Que estos documentos deben ser firmados digitalmente. Podrá darse de repente en alguna municipalidad distrital, por ejemplo, que por algún motivo sería muy raro, sinceramente, en este momento, que no tenga internet y no pueda utilizar el aplicativo, etcétera. Tendrá que firmarlo manualmente. Pero esta firma manual requiere, pues, la participación del notario. Y si en la zona no hay un notario, del juez de primera instancia o del juez de paz. ¿Se dan cuenta? No, pero creo que ya no se da estos casos, ¿no? Porque los distritos mayormente sí tienen el servicio de internet, ¿no? Muy bien. Pero en caso de no ser así, bueno, la salida sería esa, ¿no? La intervención de un notario, y si no hay un notario, de un juez. Obligaciones en el proceso de transferencia de gestión del titular saliente. El titular saliente tiene las obligaciones siguientes. Miren ustedes
lo que debe hacer el titular saliente. En este caso vamos a hablar un tanto centrándonos a los gobiernos regionales y a las municipalidades, ¿no? Conformar e instalar el equipo de transferencia, ¿no? Del titular saliente. ETTS significa equipo de transferencia del titular saliente, designando a sus integrantes y responsable mediante documento. ¿Y cuál es el documento en este caso? Una resolución. Si es una municipalidad de alcaldía, una resolución de acuerdo a las entidades, resolución jefatural, etc. Entonces, se conforma, ¿no? Ese equipo de transferencia y el responsable. Ahí se detalla quiénes son los integrantes mediante un documento. Miren ustedes, ¿no? Por eso mi insistencia en que en todo instante se van generando documentos y todo ello tiene que ser debidamente archivado. Supervisar el cumplimiento de las actividades que desarrolle el equipo de transferencia, ¿no? En este caso ya conformado, ¿no? Del titular saliente. El titular saliente firma el acta de instalación, donde están los integrantes. Solicita su acceso en el aplicativo informativo, así como generar el acceso para el funcionario responsable, los demás integrantes del equipo de transferencia, ¿no? Y para el personal de la entidad que coadyuvará en el registro de la información, los que intervendrán. En este caso, definitivamente, el equipo o los servidores de informática, ¿no? Y, por supuesto, tienen que estar, pues, todos los jefes de las distintas sistemas administrativos. Definitivamente. ¿Por qué? Porque estarán, son los que van a elaborar los informes también por sistemas administrativos. Estará abastecimiento, estará presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad, inversión, planeación, todos estos sistemas administrativos. Otra obligación del titular es generar los accesos al aplicativo informativo a los titulares de las unidades ejecutoras de corresponder. Revisar, firmar y enviar el informe de transferencia de gestión a la Contraloría y al titular entrante a través del aplicativo informático. Entonces, ¿qué le entrega a la autoridad entrante? Precisamente todos estos documentos en forma digital. Firmar el acta de instalación de la Comisión de Transferencia de Gestión. Se conforma entonces una comisión de transferencia en el que está precisamente ya se va incluyendo a las autoridades entrantes. Firmar el acta de transferencia de gestión. Disponer que se otorguen las facilidades para que el titular entrante y el equipo de transferencias de titular entrante realicen la verificación de la información y documentación que sustenta la transferencia de gestión. Entonces, la autoridad saliente tiene que brindarles las facilidades a las autoridades entrantes, a todo el equipo de transferencia del titular entrante. Y bueno, se presentarán otras obligaciones más, por eso mencionan otras obligaciones que se desprendan de la presente directiva. Y vamos a ver del titular entrante.
El titular entrante tiene las obligaciones siguientes. Conformar el equipo de transferencia del titular entrante, designando a sus integrantes y responsable mediante documento. Y la pregunta es, ¿y dónde actúa este titular entrante? ¿Fuera? No, dentro de la institución. Ya viene precisamente con las personas que las va a apoyar. Conforma ese equipo de trabajo. Y le tienen que brindar las facilidades las autoridades salientes, el titular saliente. Y lo hace mediante un documento. Miren, ya está generando entonces documentos dentro de la institución. Y esos documentos ya son de la institución. Y esos documentos van a tener que ir formando ya los archivos. Por eso es importante que se conozca y se desarrolle en todas las entidades la capacitación archivística, la gestión documental y tecnología de archivos. ¿Por qué? Porque en la gestión documental se va a tratar precisamente todos los aspectos de la clasificación de los documentos, de cómo se organizan los documentos, cómo se ordenan los documentos, cómo se codifican los documentos, cómo se realiza el inventario de los documentos, cómo se realiza la valoración de los documentos, es decir, cuáles son los documentos de valor permanente, como en este caso, lo que se están generando son documentos de valor permanente y se van a conservar por toda la vida. Son documentos que no se pueden eliminar porque es parte de la historia institucional, parte de la historia de las personas, de las autoridades que ingresan y salen, y por lo tanto es parte de la historia del Perú y es parte de la historia de la humanidad. Se tienen que conservar por toda la vida muchos de estos documentos. Entonces, eso conlleva a que precisamente todos los servidores de las entidades públicas deben conocer de archivo. Alguien dirá, pero bueno, la secretaria que sepa redactar y punto. No, tiene que conocer de archivo. ¿Por qué? Por ejemplo, se va a formular el programa de control de documentos archivísticos que dispone el Archivo General de la Nación. Y una parte de ese programa de control de documentos es la ficha técnica de series documentales. ¿Y quién va a elaborar esa ficha técnica de series documentales? ¿El jefe del archivo central? No. El jefe del archivo central elaborará un cronograma y entrega a cada área, a cada oficina, esa ficha técnica de series documentales. Y cada área, cada oficina debe llenar esa ficha técnica de series documentales. Luego lo revisará el jefe del archivo central conjuntamente con su comité evaluador de documentos y, si es que no hay ninguna observación, elaborarán, en este caso, la tabla de retención de documentos. ¿Para qué? Para determinar el valor que tiene esos documentos. ¿Son temporales o permanentes? Y este documento es indispensable que todas las entidades los tengan, porque así cada área sabrá qué series documentales debe tener, de tal manera que no haya ningún documento suelto, de tal manera que se formen los expedientes y ya, desde ahí ya saben qué documentos se van a conservar y aquellos que se venzan sus plazos, solicitar la autorización para su eliminación. Y sean estos documentos en soporte papel o digitales. Entonces, miren, el titular entrante ya está generando documentos en la entidad que ingresa. ¿Qué obligación más tiene este titular entrante? Supervisar el cumplimiento de las actividades que desarrolla
el equipo de trabajo. Solicitar su acceso en el aplicativo informático, así como generar el acceso para el responsable y los demás integrantes del equipo que ayudarán en la revisión de la información. Entonces, el titular entrante también tiene un equipo que lo conforma, ¿no? Mediante un documento. Poner en conocimiento del titular saliente la conformación del equipo de transferencia del titular entrante. Hace de conocimiento entonces a las autoridades que están saliendo, ¿no? Quienes conforman su equipo del titular entrante. Firmar el acta de instalación de la Comisión de Transferencia de Gestión. Firmar el acta de transferencia de gestión. Y para firmar tiene que ver la conformidad en todo caso de esas actas. No es que las firma por firmar, sino tiene que ver la conformidad de la información que está entregando el titular saliente, de todos los sistemas administrativos, o sea, que intervienen en todas las áreas, por supuesto. Todos los sistemas administrativos de la entidad. Tiene como obligación también publicar el acta de transferencia de gestión y el informe de transferencia de gestión en la sección correspondiente a la plataforma digital única del Estado peruano o en el portal web de la entidad. Y en caso de no contar con ambas herramientas, efectuar su publicación en medios de difusión oficiales de la entidad. Entonces, tiene que darse a conocer al ciudadano todos estos aspectos de la transferencia. Otras obligaciones que también pueden desprenderse de este ingreso a la institución como titular. Entonces tiene que asumirlo, ¿no? Del equipo de transferencia del titular entrante. El equipo de transferencia del titular entrante tiene las obligaciones siguientes. Conformar la comisión de transferencia de gestión. Revisar la información reportada en el informe de transferencia de gestión. No es que me entregan la información ya, los sistemas administrativos, listo, no, tiene que revisarlas. Aunque como dijimos hace un momento, los que están entregando estos documentos lo hacen a un nivel de declaración jurada. Es decir, eso es su responsabilidad. Y que si es información falsa o mal elaborada, es su responsabilidad administrativa de las autoridades que están saliendo. Y bueno, por supuesto, este equipo de transferencia del titular entrante tiene también otras obligaciones que cumplir que resultan precisamente de esta transferencia, ¿no? De las secciones que comprenden los procesos de rendición de cuentas de titulares y transferencia de gestión. Hay un conjunto de secciones que se requiere en todo caso. Y aquí lo recomendable es, si así sea digital o analógico, se formulen en unidades de conservación, se establezcan una unidad de conservación, por ejemplo, para la sección 1, para la sección 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente, ¿no? ¿Y qué es la unidad de conservación? Se puede utilizar, por ejemplo, en físico, las carpetas. En digital, también las carpetas. Esas son unidades de conservación, ¿no? Se utilizarán, ¿no?
5, en este caso, 5 unidades, 5 secciones, ¿no? La sección 1, que es la información de los sistemas administrativos. La sección 2, indicadores de eficacia y otros relacionados a la entidad. Entonces, miren, están acá la información de los sistemas administrativos. De aquellos sistemas que les estaba mencionando, ¿no? Abastecimiento, presupuestos, tesorería, endeudamiento, contabilidad, inversión, planeación. Esa es una sección 1. La sección 2, indicadores de eficacia y otros relacionados a la entidad. ¿Y qué son los indicadores de eficacia? Es decir, ¿qué resultados tienen como producto la institución? Allí no interesa un tanto los gastos realizados, sino cuáles son los resultados orientados hacia el ciudadano. Esos son los indicadores de eficacia. Relación de servicios públicos que brinda la entidad. ¿Qué servicio brinda la entidad? Como las autoridades entrantes conocerán algo de la entidad, pero hay que dejarles por escrito todo ello. Resultados de la gestión del titular por cada servicio público. Bien, miren los resultados. Información a la gestión entrante para asegurar la continuidad de los servicios públicos. De tal manera que no se paralice la institución. No porque hay una entrega de gestión, se va a detener la institución. No. Tiene que continuar. ¿Se dan cuenta? Y esa información se la tienen que proporcionar. ¿No? Si los titulares de las entidades de los gobiernos regionales y gobiernos locales cesan en el cargo por elecciones regionales y municipales, entonces, un informe de rendición de cuentas de titulares por cese en el cargo inicial, elaborado con información desde el 1 de enero del último año de su gestión. Miren, en el caso de que cesan en el cargo por elecciones, y es cierto, cesan en el cargo. Entonces, un informe de rendición de cuentas de titulares por cese en el cargo inicial, elaborado con información desde el 1 de enero del último año de su gestión, o, miren, he marcado aquí en negrita, desde el inicio de su gestión, en caso que se produzca en el último año de su gestión. Es decir, que si va a retirarse, porque hay muchos que pueden pertenecer y seguir en la institución. Para los que van a seguir en la institución, bueno, es prácticamente viene a ser un informe de rendición de cuentas desde el 1 de enero, ¿no? Hasta el último año de su gestión, o sea, de este año. Pero si es que hay un cambio que se va a dar en este caso, ¿no? Tiene que ser desde el inicio de su gestión hasta el último año de su gestión, hasta el último día calendario del mes anterior. Si las elecciones son en octubre, su información de rendición de cuentas tiene que ser hasta septiembre. ¿Ah? Hasta el último día calendario del mes anterior de la fecha de elecciones, como fecha de corte. ¿No? Entonces, miren, está muy bien previsto todos estos aspectos y me parece excelente en este sentido porque va a mejorar la administración pública en cuanto se refiere a estos aspectos relacionados precisamente, ¿no?
a la rendición de cuentas de titulares y también a la entrega de, no solo a la entrega, sino a la transparencia, cómo se debe realizar. Informe de rendición de cuentas de titulares por cese en el cargo actualizado. Elaborado con información desde el 1 de enero del último año de su gestión o desde inicio de su gestión, en el caso que se produzca en el último año de su gestión, hasta el cuarto día hábil anterior al 31 de diciembre como fecha de corte. Ese es en el caso, bueno, de si hablamos en forma general, ¿no? No estamos hablando de las elecciones, sino en forma general, por algunas circunstancias, cesan los cargos los titulares. Entonces allí tienen que ir haciendo, ¿no? Una rendición de cuentas desde durante el año. ¿Por qué durante el año, dirán ustedes? Porque ya los años anteriores lo ha venido haciendo la Contraloría General de la República. Pero si es su último año de cese, por decirle, el 2022, de esa autoridad, entonces tiene que hacerlo precisamente hasta el día de su cese, ¿no? Informe de rendición de cuentas de titulares por cese en el cargo final. Elaborado con información, ya es decir, es su último trabajo que realiza en la entidad, ¿no? Elaborado con información desde el 1 de enero del último año de su gestión o desde el inicio de su gestión, en caso que se produzca en el último año de su gestión, hasta el 31 de diciembre como fecha de corte, ¿no? Estamos repitiendo en este caso, pero para explicarles que realmente si es este titular se va a retirar definitivamente de la entidad, ¿no? Tiene que hacerlo desde durante este año, ¿no? Pero desde el inicio de su gestión, mire, si es que se va a retirar. En el caso de que van a continuar, porque también se da el caso de que van a continuar, solo debe hacerlo durante el año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Pero bueno, no es el caso que estamos viendo, ¿no? Estamos tratando más orientados a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Vamos a ver el proceso de transferencia de gestión. Por periodo definido por elecciones regionales y municipales, que es el próximo que tenemos. Los titulares de las entidades de los gobiernos regionales y gobiernos locales que cesan en el cargo por elecciones regionales y municipales envían el informe de rendición de cuentas de titulares por cese en el cargo inicial hasta el 15 de noviembre del año en el que se realizan las elecciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, si las elecciones se realizan en octubre, hasta el 15 de noviembre deben enviar, ¿no?, este informe de rendición de cuentas. Asimismo, envían el informe de rendición de cuentas de titulares por cese en el cargo actualizado hasta un día hábil anterior a la firma del acta de transferencia de gestión. Es que los titulares tienen personal con cargos de confianza. Entonces, estos cargos de confianza también pueden cesar. Y en ese caso, envían el informe de rendición de cuentas de titulares por cese en el cargo actualizado hasta un día hábil anterior a la firma del acta de transferencia. Si el acta de transferencia, por ejemplo,
lo realizan después de las elecciones, ¿no? Definitivamente, tiene que ser así. Entonces, antes de la firma del acta, que puede ser a fines de octubre, vamos a poner, o los primeros días de noviembre. Entonces, un día antes, ¿no? Ya las personas con cargos de confianza deben también haber cesado, ¿no? Y en el informe debe consignarse todos estos aspectos. Un día hábil anterior a la firma del acta de transferencia. No puede ser después de la firma del acta de transferencia de gestión, ¿se dan cuenta? Sino un día antes. Etapas de transferencia de gestión. Para los dos supuestos descritos en los literales que hemos visto anteriormente, el proceso de transferencia de gestión comprende las etapas señaladas a continuación. Conformación y generación de accesos del equipo de transferencia del titular saliente. Conformación del equipo de transferencia del titular saliente. Que ya hemos ido tratándolo, ¿no? Solo que se está resumiendo. El titular saliente conforma el equipo de transferencia del titular saliente mediante documento firmado, designando al funcionario responsable, que en este caso dijimos generalmente recae en el secretario general, o podría ser el asesor legal, eso ya depende, en todo caso, del titular saliente, y también de los integrantes de su equipo, de acuerdo a lo señalado en el numeral 6 del glosario de términos, anexo número 1 de la presente directiva. El equipo del titular saliente es conformado por la entidad cuyo titular ha cesado. Entonces es el titular quien forma ese equipo. El equipo de transferencia del titular saliente es instalado por el titular saliente, dejando constancia del hecho en su acta de instalación, la misma que es firmada por el titular saliente y por el funcionario responsable. Entonces, se forma el equipo, muy bien. Se instala ese equipo. No es que formamos el equipo con una resolución y listo. No, sino hay que instalar ese equipo. Y esa instalación debe figurar en un acta. Acta de instalación, que también firmada por el titular saliente. Entonces, miren, si hacemos una recopilación de todo esto, tenemos que ir viendo, todo está sustentado en documentos, ¿no? Por eso es que el año 2011, la UNESCO manifestaba que los archivos son la base para el desarrollo social, base para el desarrollo económico. ¿Pueden creer ustedes? Para el desarrollo económico. Entonces tenemos otro aspecto dentro de las etapas, la elaboración y envío del informe de transferencia de gestión. Instalación de la Comisión de Transferencia de Gestión y Revisión de la Información. La Comisión de Transferencia. Ya, en esa comisión ya interviene la autoridad entrante también. Elaboración y envío del acta de transferencia de gestión. La firma del acta de transferencia de gestión se realiza hasta 10 días hábiles siguientes al último día de gestión.
Excepcionalmente, para los casos de elecciones regionales y municipales generales, la firma del acta de transferencia de gestión se realiza hasta 2 días hábiles anteriores a la instalación de la nueva autoridad, ¿ya? Antes que la nueva autoridad asuma las funciones, ¿no? 2 días antes, ¿no? Se realiza precisamente esos, en estos casos, la firma del acta de transferencia de gestión, 2 días antes. Uso de la firma digital. Hemos querido recalcar este aspecto, ¿no? Porque es importante que a todas las autoridades tengan en cuenta de que es increíble, ¿no? Hace poco también estaba en una capacitación en una entidad y nos decía, sí, ya aquí los documentos se están generando con firma digital. Ah, entonces todos ustedes tienen su firma digital. No, solamente la alta dirección. Dígame, ¿por qué? Increíble que solamente la alta dirección, entonces de nada les sirve. Porque son los colaboradores, los servidores, los que ejecutan. Y si ellos van a continuar con documentos analógicos en soporte papel, de nada les sirve a las autoridades de la alta dirección tener la firma digital. ¿Y por qué no lo hicieron? No sé. Negligencia para mí. Uso de la firma digital. El titular de la entidad, titular saliente, y demás funcionarios y servidores públicos que cuenten con certificado digital de persona jurídica o persona natural ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, deben hacer uso de su firma digital en el informe de rendición de cuentas de titulares, informe de transferencia de gestión, acta de transferencia de gestión y demás documentos requeridos en el aplicativo informático. En caso no cuenten con firma digital, pueden registrar excepcionalmente su firma y o visado manuscrito, ¿no? Para el proceso de rendición de cuentas por periodo anual, cuando el titular de la entidad use firma manuscrita, aquí no estamos hablando de la, por si acaso, en el caso de los gobiernos regionales y locales que están próximos a una elección, ¿no? Sino en forma general para todas las entidades, ¿no? Para el proceso de rendición de cuentas por periodo anual, porque ya les repito, se hace la rendición de cuentas cada año. Cuando el titular de la entidad use firma manuscrita para firmar el informe de rendición de cuentas de titulares, el notario público o juez de paz en su defecto da fe de la suscripción del citado documento, que definitivamente no debe ser el caso de las ciudades, sino muy raramente de las entidades, podríamos decir, de algún distrito, ¿no? Alguien de ustedes dirá, pero muchos de estos distritos de repente entidades no tienen firma digital, pero imagínense, existe RENIEC. RENIEC te da la plataforma de refirma completamente gratuito. No es que es un costo más, no, es completamente gratuito. ¿Y requiere del DNI electrónico? No necesariamente. Puede ser con el DNI azul. Entonces, no sé cuál sería en todo caso el descuido de no tener su firma digital de muchas instituciones, ¿no? Muy bien. Ya estamos realmente para concluir esta conferencia
de orientación, si se quiere, ¿no? Proceso de transferencia de gestión por elecciones regionales y municipales 2022. En el marco de las elecciones regionales y municipales a realizarse el año 2022, los titulares de las entidades desarrollan el proceso de transferencia de gestión de acuerdo a las disposiciones establecidas en la presente directiva, la directiva que hemos ido mencionando. ¿Cómo? Conformación del grupo de trabajo. Ya está. La conformación del grupo de trabajo realizados antes de la entrada de la vigencia de la presente directiva, porque podrían haberse basado las municipalidades o los gobiernos regionales en la directiva 08 del año 2018, ¿no? Entonces, le dan la salida siguiente. En el marco de lo dispuesto de la directiva 08, transferencia de gestión administrativa de los gobiernos regionales y gobiernos locales, porque fue casi exclusivo para los gobiernos regionales y gobiernos locales, debe ser ratificada mediante documento o, en su defecto, reconforman el mismo, adoptando la denominación del equipo de trabajo del titular saliente. ¿Ya? Porque anteriormente se trataba pues precisamente de un grupo de trabajo, ¿no? Se ratificaría en todo caso de esta manera, ¿no? Como un equipo de trabajo. Y prácticamente ya al final, la estructura del informe de rendición de cuentas de titulares. ¿Cuál debe ser la estructura que debe tener ese informe de rendición de cuentas de los titulares? Información general del proceso de rendición de cuentas de titulares. Información general del titular. Información de los titulares de las unidades ejecutoras cuando corresponde. Misión, visión, valores y organigrama. Logros alcanzados en el periodo de gestión. ¿Cuáles son los logros que tiene? Y a su alcance ha podido realizar, en todo caso, ese titular saliente. Limitaciones en el periodo a rendir. Puede tener algunos problemas, ¿no? Por decirles el caso que les mencionaba, ¿no? No tienen internet. Recomendaciones de mejora. Está vigente la gestión por procesos. Y los procesos no vienen a ser más que todos los elementos de ingreso y con las actividades, ¿no? Se enriquece precisamente y lo que resulta como producto es algo ya más elaborado. Y todo debe orientarse, como siempre, a el usuario, que sea interno o externo, ¿no? Recomendaciones en todo caso de esos procesos de mejorar. ¿Cómo mejoramos esos procesos? Sección 1, información de los sistemas administrativos, ¿no? Gestión administrativa. Sección 2, indicadores de eficacia y otros relacionados a la entidad. Ya explicamos los distintos sistemas administrativos. Entonces, intervienen prácticamente todas las áreas de la sección 1. En los indicadores de eficacia, de igual manera. Sobre todo, un tanto más el aspecto de los objetivos y la visión y la misión que tiene la institución. Porque se quiere llegar, digamos, a establecer cuáles son los resultados del accionar de la entidad, ¿no? Del titular saliente. Sección 3,
relación de servicios públicos que brinda la entidad. ¿Por qué todo ello? Porque el que ingresa tiene que conocer recién, muchas veces va a ir conociendo la entidad, ¿no? Muy difícilmente es que podamos tener, pues, eh, personas que puedan conocer todas las instituciones y pueden tener experiencia, pero hay particularidades en cada entidad. En la sección 4, resultados de la gestión del titular por cada servicio público. ¿Qué servicios brinda? ¿Y cuáles son los resultados de esos servicios que brinda la entidad? Y anexos de los sistemas administrativos. Gestión administrativa. Tienen que anexar los informes de los sistemas administrativos. Muy bien. Entonces, con esto creo que concluimos esta charla, invitándolos, por supuesto, a que deben ir buscando siempre la mayor capacitación en todos los aspectos, ¿no? Este es uno de los aspectos que está orientado a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, pero como ven, desde el inicio, desde el comienzo, cualquier testimonio de esta actividad se genera en documentos. ¿Y cómo organizamos esos documentos? Es todo un aspecto técnico realmente, ¿no? Quizás una capacitación de 12 horas para arriba es lo ideal para que se pueda conocer sobre los archivos. ¿Y quiénes deben recibir esta capacitación? A veces creen que los que están en los archivos centrales o se encargan de los archivos. No. Todos los funcionarios, incluso la alta dirección. Porque si no conocen, no le dan el valor que tienen los documentos de archivo. Ya les manifesté cómo la UNESCO, el año 2011, hace toda una publicación de la importancia que tienen los archivos para el desarrollo social. Y ustedes dirán, pero ¿cómo puede intervenir e influir los archivos en el desarrollo social? Miren, el ciudadano que busca en una entidad información. ¿Y esa información dónde se encuentra? En los documentos de archivo. Y muchos de esos documentos sustentan sus derechos. Derechos a su propiedad, derechos a su salud, derechos a la educación. Entonces, esta información tiene que estar presto, inmediata. Solo así el ciudadano tendrá una gran confianza en la administración pública. Muy bien. Bueno, agradecerles por su atención y ponernos a su servicio y de repente algunas interrogantes que puedan ustedes tener, ¿no? Muchas gracias por mi parte. Profesor, sí, antes de iniciar con la sesión de preguntas, bueno, nos gustaría poder invitarlos a todos a visitar nuestra página web, que es www.ingenia6c.com, donde podrán encontrar todos nuestros servicios que brindamos, como las capacitaciones online de gestión pública, capacitaciones in-house para entidades públicas, que son a medida de las necesidades de la entidad. Además, contamos con un equipo de especialistas comprometidos con los que realizamos consultorías en gestión de archivos o archivística, transformación digital e implementación de cero papel, elaboración de instrumentos de gestión como planes de gobierno digital, elaboración del plan estratégico institucional y plan operativo institucional. Bueno, finalmente los invitamos a que estén atentos también a nuestras próximas conferencias que iremos publicando en Facebook. Bueno, voy a proceder a leer el comentario que habían escrito. Dice:
El señor Froiland dice, ¿en qué mes se realiza la transferencia de gestión y qué tiempo demora? Muy bien. Miren, cuando es habitual, no se trata de las elecciones, ¿no? En este caso, regionales y locales, concluido al 31 de diciembre anualmente, ya en enero se debe realizar, los primeros días se debe realizar toda esa información anual en cuanto se refiere a la entrega y al informe económico que puede tener la institución. Entonces, se realiza cada año, ¿ya? Cada año. Entonces, por eso es que en algunos casos, cuando hay un cese de un funcionario, por ejemplo, no es necesario, y si va a continuar, por ejemplo, no es necesario que haga una información en relación a su trabajo desde el inicio o desde cuando empezó a trabajar en la entidad. No es necesario, sino simplemente del último año, ¿no? Así es. ¿Alguna otra consulta? Sí, a ver, el señor Giovanni Montilla dice, eh, ¿cuál es el plazo máximo establecido para el informe final? En el caso del gobierno, después de las elecciones del gobierno regional y local, ya habíamos mostrado, ¿no? Que el plazo sería hasta el 15 de noviembre. En el caso de los anuales, sí, también hasta la primera quincena de enero. Y todo tiene que ser bajo la plataforma de la Contraloría General de la República, ¿no? Ya, Así sí, es. siguiente pregunta. Dice, en una municipalidad, ¿qué dependencias integran el equipo de transferencia? El equipo de transferencia primero. El responsable mayormente va a tener que ser el secretario general, o sea, el que asume esa función. Y luego va viendo el titular saliente a quienes involucra, ¿no? No hay, digamos, en la norma no se menciona quiénes, sino es el titular saliente quien determina los que van a conformar su equipo. Mayormente se da, les repito, como responsable el secretario general y luego dentro del equipo está el asesor legal. El asesor legal, administración y planificación. Así es. A ver, la otra pregunta del señor Froiland es, ¿los CAS pueden integrar el equipo de transferencia? Miren, ahora ya saben que los CAST forman parte del personal estable, ¿no? Anteriormente no. Entonces, ahora sí, yo creo que si el titular saliente considera los debe incluir dentro del equipo de transferencia. Anteriormente no, porque eran solamente un contrato administrativo, ¿no? Temporal. Así es, ahora ya son estables, entonces sí, se puede incluir en todo caso a los casos. Sí. El señor Giovanni Montilla dice, ¿se puede dar el escenario de que la gestión entrante tome la decisión de auditar de forma más específica a una unidad? No, tiene que basarse en lo que menciona la norma. En la norma se establece de que hay todo un informe, ¿no? De los sistemas administrativos, de abastecimiento, de presupuesto, de tesorería, de endeudamiento, de contabilidad, de inversión, de planeación, etcétera. Todos estos sistemas administrativos van a elaborar un informe para ver el estado en que está cada uno de estos sistemas.
Entonces, el equipo entrante, la autoridad entrante, con su equipo realizará una revisión de estos informes para firmar el acta. Si encuentran alguna duda, deben poner en el acta. Supongamos que no lo pongan. Y posteriormente encuentran algunas dificultades, algunos aspectos que no coinciden, ¿no?, con la realidad. Entonces, hacen su información a la Contraloría General de la República. ¿Para qué? Precisamente la Contraloría se encargará de realizar lo que está usted mencionando, una auditoría posterior, ¿no?, para ver en qué estado realmente encontró. Pero ahí definitivamente ya estarían cayendo en una sanción administrativa la autoridad saliente. Te dirán, pero si ya no está en la entidad, no. La sanción administrativa, una vez que esté establecida, tiene efecto en cualquier entidad que esté. Se ha dado algunos casos, por ejemplo, ¿no?, en el que algunos servidores estuvieron en una municipalidad, luego en otra, después dentro de la sanción administrativa de destitución, por ejemplo, ¿no?, lo retiraron de la otra entidad, habiendo realizado la falta en otra, ¿no? Es todo un seguimiento de todo ello. Y supongamos que suceda lo siguiente. Para esconder algunos aspectos de mal manejo económico, de repente eliminaron documentos. Vamos a ver el caso, porque se da. Esta eliminación de documentos, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, los documentos son patrimonio cultural de la nación. Y como patrimonio cultural de la nación, ¿no?, están respaldados por el Código Penal. Hay sanciones penales desde 2 hasta 20 años de privación de la libertad. Si, por ejemplo, alteran algún documento, esa es sanción penal, porque es considerado por el artículo 21 de la Constitución, le repito, patrimonio cultural de la nación, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esos aspectos. Por eso es que los archivos deben estar debidamente organizados. Y si no lo están, la autoridad entrante tendrá que revisar todos los archivos de las oficinas, quien asume esas nuevas jefaturas, si los cambian, etcétera, el archivo central, y si no lo están, elaborarán su informe, porque es su responsabilidad. Miren, les voy a contar brevemente. Hace unos 6 meses, una exalumna me dice, profesor, me están pidiendo del Poder Judicial un documento del área donde entraba a trabajar, pero no lo encuentro. Y al parecer no me lo entregaron. Y este documento tiene que ver con varios millones de soles de inversión y no lo tengo. ¿Y en la entrega de cargo no lo tienes anotado? No, no me entregaron el encargo. Inmediatamente a tu informe. Que no tienes, ¿no?, una entrega de cargo debidamente elaborada de los archivos. Porque si no, va a ser tu responsabilidad. Miren, entonces, el cuidado que debemos tener, ¿no? Así es. Listo. La señorita Juana pregunta si en la municipalidad se cuenta con gerente municipal, ¿él puede ser el funcionario responsable? Sí, él puede ser el funcionario responsable, ya la autoridad saliente, el alcalde, menciona en la resolución de alcaldía, ¿no?, quién sería el funcionario responsable y su equipo, en todo caso, de transferencia. Listo. Esas son todas las consultas por chat. Si es que aún tienen consultas, pueden levantar la mano o escribirlo también antes de finalizar ya con la conferencia.
A ver, esperaremos unos segundos. Una consulta, por favor. Sí, Buenas dígame. noches. Bueno, mira, en una municipalidad, pues donde hay 60 dependencias, cada dependencia tiene que hacer su transferencia de cargo, ¿no? Al equipo de transferencia, toda la documentación. Ya, a ver. Se va realizando por sistemas administrativos. Por ejemplo, vamos a ver tesorería o presupuesto o abastecimiento, ¿no? Por supuesto que, por ejemplo, a presupuesto, si tiene varias áreas, esas áreas tienen que alimentar la información a presupuesto. Y las demás dependencias, ¿qué pasa? Las dependencias ya prácticamente van haciendo sus informes mensuales, ¿no? Sus informes mensuales y el consolidado ya tiene que estar pues en cada uno de estos sistemas administrativos, en tesorería, por ejemplo, en contabilidad, en abastecimiento, porque son informes permanentes que cada una de las áreas va realizando a cada uno de estos sistemas administrativos, ¿no? Y son los sistemas administrativos, los jefes, los responsables en todo caso de la información que alcance. Y si tuvieran alguna dificultad, a la dependencia inmediatamente se la solicita, ¿no? Y tienen que alcanzarlo. Así es. Claro, la municipalidad tiene sus sistemas administrativos, pues, ¿no? Que usan, ¿no? Los terminales. Y ahí, Así pues, es. uno ingresa los informes, ¿no? Entonces, todos esos informes tienen que ir en la documentación. No, solamente tienen que hacer un consolidado de toda esa información, ¿no? El estado en el que está ese sistema administrativo, nada más. Ya eso luego se va verificando la autoridad entrante, una vez que ingresa, va verificando y si quiere pedir mayor información, lo va solicitando. Y si dentro de esa información que va solicitando encuentra algunas incoherencias, dificultades, etcétera, la tiene que plasmar y enviar pues a la Contraloría. Y es la Contraloría, a través de las OSI, que va a investigar estos aspectos. Pero no olvidemos que, no lo he mencionado, pero las OSI están presentes en esta transferencia de gestión. ¿Ya? O sea, control institucional está presente. No toma ninguna decisión ni determinación, pero está presente. Y en muchos casos también da un visto bueno a las actas que resultan en la transferencia. Así es. ¿Hay algún otro participante que desee consultar? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Sí, noches, Jesús. ¿Cómo está? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta. En el caso de que alguna municipalidad, gobierno, no tenga la plataforma digital, puede hacer la transferencia de manera, bueno, en este caso presencial mediante Excel, Word, o cuál es la mejor forma y cuál es la sanción que le aplicaría a la municipalidad por no tener el sistema. Gracias. Miren, la Contraloría General de la República le va a proporcionar la plataforma. O sea, no es que esta plataforma lo tiene que agenciar la municipalidad, no. Lo debe solicitar a la Contraloría General de la República. Y la Contraloría General de la República se la va a proporcionar. Y es allí donde tiene que realizar toda esta transferencia de gestión, ¿no? Por A o B, por dificultades de repente, ¿qué podríamos decir, no? No tener una computadora capaz de poder realizar, digamos, y utilizar esta plataforma, ¿no? Sí, puede en todo caso realizar su transferencia de gestión en físico, en documentos, en soportes analógicos, o sea, en papel. Pero las firmas, en este caso, tienen que ser
verificadas y sustentadas a través de un notario. Y si no hay un notario, hay en toda población un juez de paz, ¿no? Quien daría fe de la suscripción de estos documentos, tanto de la autoridad entrante como saliente, ¿no? Sería en última instancia el caso. Y estos documentos así tendrían que ser enviados a la Contraloría General de la República, explicando las razones por las que no han utilizado la plataforma de la Contraloría General de la República. Eso sería en última instancia, ¿no? Pero mayormente ya no, sabemos que las municipalidades aún distritales tienen internet. Entonces, teniendo internet, pueden solicitar esa plataforma que les brinda la Contraloría, ¿no? Entiendo yo que la plataforma es bastante sencilla para su uso. Así que, y les darían las indicaciones incluso para que puedan operar esta plataforma. Así es. Listo. Sí, profesor, ahora en el chat escriben la señorita Tania, ¿cuál es el número de la directiva para el archivo y para la transferencia? Muy bien. La directiva que se utiliza en este caso de la Contraloría General de la República es la directiva número 016 del año 2022, ¿no? Aprobado con la resolución de Contraloría número 267 de este año, ¿no? Del año 2022. Ese sería, el nombre es rendición de cuentas de titulares y transferencia de gestión. Listo. Ahora, el señor Giovanni consulta, ¿cuántos funcionarios pueden integrar el equipo de transferencia saliente? No está determinado en la directiva cuántos, pero mayormente con la experiencia que tengo, ¿no? Como les repito, está por supuesto el titular, está el asesor jurídico en una municipalidad, el secretario general o también en una entidad, el administrador y el jefe o subgerente de planeación, ¿no? Son los que mayormente integran este equipo de transferencia. La Contraloría General de la República ya notificó a los gobiernos locales y regionales para que comiencen a hacer la transferencia. Mire, no sé, desde el año 2018 existe la norma anterior. Entonces ya allí está expresándose que las municipalidades y los gobiernos regionales, ¿no? Porque esa directiva está más orientada a los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Deben conformar previamente a las elecciones ya su equipo de trabajo. Quiere decir que ya en este momento tienen que estar elaborando todos los documentos previos ya a la transferencia. Y en cuanto resulte ya las elecciones, si se tengan los resultados de ello, ya la nueva autoridad entrante, ¿no? Esto quiere decir que ya previamente las municipalidades, los gobiernos regionales ya deben haber conformado sus equipos de trabajo. Así es. Sí, si ya no hay más consultas, bueno, estaríamos dando por finalizada la conferencia. Muchas gracias por la participación de todos, también por la ponencia del docente, y esperamos volver a verlos en alguna otra oportunidad, tanto un curso como conferencia. Gracias, hasta luego. Muy bien, muchas gracias también. Muy buenas noches. Estamos a su servicio para cualquier consulta en Ingenia. Y también, ¿no? Si es que la entidad de ustedes requieren alguna capacitación sobre archivo, que es un aspecto técnico realmente, ¿no? Conocer todo esto y que todo el personal realmente debe enterarse. Bueno, háganla su solicitud y estaremos presentes ahí. Muy buenas noches. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias también a Ingenia por esta invitación. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.